Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo cordialmente para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 5 de marzo, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 18, desde el verso 15 hasta el verso 27. Y el título del tema se llama El justo y el traidor. Vamos a orar para pedirle a nuestro amado Dios su guía por medio de su Santo Espíritu. Amado Dios, venimos a suplicarte tu guía por medio de tu Santo Espíritu para entender tu palabra y poder escuchar tu voz, Señor, que tienes preparado para nosotros en este tiempo, Señor. Venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy me ha tocado compartir una sección que se encuentra en el libro de Juan capítulo 18, pero desde el verso 15 hasta el 27. Sin embargo, quisiera previamente dar un contexto, porque tenemos que entender la palabra en su contexto. En versos anteriores podemos ver que Jesús ora intensamente en el Getsemaní. Luego Jesús es traicionado y es arrestado por la traición de un discípulo, de Judas Iscariote. Y luego que Jesús es traicionado, es arrestado y se lo llevan delante del sumo sacerdote. Este pasaje en particular nos habla que mientras Jesús fue arrestado y llevado hacia el sumo sacerdote, hubieron dos discípulos que lo siguieron. Uno de ellos dice expresamente que era Pedro y el otro no se identifica su nombre. Sin embargo, el otro era conocido del sumo sacerdote y eso hace que les permitieran entrar hacia donde estaba Jesús. Entonces, vemos que Jesús había tenido una conversación previa también con Pedro, donde él anunciaba que iba a ser crucificado, que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvación de los discípulos en ese tiempo y también de nosotros. Entonces, y ahí también profetizó que sus discípulos lo iban a negar y abandonar. Y Pedro le dijo: yo te seguiré hasta la muerte. ¿Y qué le respondió Jesús? Antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Bueno, ese es el contexto. Ahora sí vamos a leerlo en versión Reina Valera. Dios habla hoy y luego lo analizamos verso por verso en Reina Valera. Dice la palabra: Pedro en el patio de Anás. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Primera negación. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban con ellos
y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esa es una sección. A partir del verso 19, otra sección. Anás interroga a Jesús. Dice la palabra: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. La tercera sección. Pedro niega a Jesús. ¿No? Acá es la segunda y tercera negación de Pedro, empezando en el verso 25. Y estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Segunda negación. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Entonces, amados hermanos, vamos a compartir en esta oportunidad dos partes. Por un lado, la negación de Pedro, y por otro lado, el juicio injusto que le hicieron a Jesucristo. Por eso el título del tema se llama El justo, que es Jesús, y el traidor, que es Pedro. Amén. Empezamos por el verso 15 del capítulo 18. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con él al patio del sumo sacerdote. Amén. Como les dije, habían dos discípulos, Pedro y otro que era conocido del sumo sacerdote. ¿A dónde entraron? Al patio del sumo sacerdote. ¿Qué estaba ocurriendo en ese patio? Se estaba realizando el juicio y el rechazo que Jesús enfrentaba frente a la autoridad religiosa, frente al sumo sacerdote, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué sucedía con Pedro? Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Amén. Entonces, Pedro, yo quiero destacar algo, porque muchas veces ahí decimos: oye, ¿cómo Pedro pudo negar al maestro? Pero lo que a veces no apreciamos es que Pedro, a pesar de que era un hombre impulsivo, que le ganaba la boca, tuvo la valentía de seguir a Jesús hasta su juicio. Amén. Porque ahí solamente mencionan a dos discípulos. Mi pregunta es: ¿y dónde estaba el resto? Porque algunos pueden acusar ligeramente: mira, ese Pedro lo negó. ¿Y el resto? ¿Dónde estaba? Entonces aquí vemos a nuestro líder Jesucristo. Y vemos quienes lo siguen. Pero ¿saben qué? Pedro era una persona común y corriente como nosotros. Era un humano débil, igual que nosotros, con sus fortalezas y sus debilidades. Pero tenía algo en particular, que era valiente. Amén. Verso 16. Mas Pedro estaba afuera de la puerta. Salió pues otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Miren,
Utilizaron unas influencias, ¿para qué? Para que dejen entrar a Pedro al patio del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, Pedro sabía que estaba en un lugar sumamente hostil, que nosotros podríamos decir, uy, Pedro entró a la boca del león, ¿no? O a la boca del lobo, como se dice en Perú, porque era un lugar donde estaban los que acusaban a Jesús. Entonces, y cuando dice ahí la palabra Pedro estaba afuera, ya vemos que Pedro estaba marcando cierta distancia con Jesús. ¿Por qué? Puede ser por el temor, puede ser por la vergüenza. ¿Y saben qué, amados hermanos? Muchas veces nosotros, cuando hay circunstancias difíciles, no actuamos o por miedo o por vergüenza. Y muchas veces negamos a nuestro maestro. ¿Eres tú cristiano? No, soy simpatizante, algunos dicen. Pero ¿saben qué, hermanos? Continuemos leyendo la palabra. Verso 17. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, no lo soy. Aquí está cumpliéndose lo que había profetizado Jesucristo. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces aquí vemos la primera negación, una negación directa, ¿no? La criada, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba la prueba a la que estaba siendo sometido Pedro. Y Pedro no pasó esa prueba. Seguimos, verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. ¿Quiénes estaban, dice? Los siervos y los alguaciles, que eran los guardias del sumo sacerdote y también sus sirvientes. ¿Y dónde estaban? Alrededor del fuego, dice, ¿no? Ese fuego en un lugar frío, ¿qué representa? Representa la comunidad, pero no era una comunidad precisamente cristiana, era una comunidad de gente hostil, de gente que rechazaba a Jesús. Y Pedro estaba con ellos, se estaba calentando, deseaba permanecer desapercibido para evitar el peligro, ¿no? Ese fuego, ¿qué representa? Representa la necesidad humana del confort, ¿no? Y Pedro estaba buscando refugio en un lugar fuera de Jesús. Entonces, ese calentarse, ¿qué también representa? Representa el deseo que quería tener Pedro de seguridad a pesar o a costa de su lealtad con Cristo. Amén. Sigamos, verso 19. Y el sumo sacerdote, acá empieza ya el juicio contra Jesús, ¿no? El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Entonces, ¿por qué preguntaba el sumo sacerdote esto? Porque quería arrestar no solamente a Jesús, sino quería arrestar a sus seguidores. Por eso preguntaba sobre sus discípulos y le preguntaba también sobre su doctrina. ¿Para qué? Para tener una causa con la cual condenen a Jesús. Entonces, sin embargo, este interrogatorio por parte del sumo sacerdote, ¿qué representa? Representa la injusticia, pues este juicio que le hacían a Jesucristo no era un juicio según la ley judía. Entonces, en otros versos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, lo estaban acusando injustamente con testigos falsos en una hora alta de la noche.
Y así es la justicia humana muchas veces. Seguimos, 20 y 21. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en sinagogas, en el templo, donde siempre se reúnen los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y he aquí ellos saben lo que yo les he dicho. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Él hace la separación. Yo he enseñado públicamente, en el templo, en la sinagoga, sin esconderme, ¿no? Entonces, aquí que vemos una lucha entre la luz y la oscuridad. Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo. Y este juicio injusto por parte del sumo sacerdote que representaba, representaba que los enemigos de Jesús actuaban en secreto, en la oscuridad, no en público. Y hay un contraste aquí entre Jesús y este juicio injusto por el cual estaba pasando. Versos 22 y 23. Y cuando hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Amén. Entonces, este juicio no solamente era hostil, era un juicio violento, donde abofetearon a Jesús injustamente. Amén. Y este recién era el principio de todo lo que iba a padecer nuestro Maestro por amor a nosotros. Amén. Si muchas veces somos juzgados injustamente, recordemos que Jesús también fue juzgado injustamente, con testigos falsos, con violencia. Así que, amados hermanos, en este mundo, como en esa ocasión de Jesús dominado por las tinieblas, los juicios no precisamente van a ser justos. Solamente vamos a tener un juicio justo arriba, allá, delante de nuestro Padre, con nuestro abogado Jesucristo, según la palabra. Y en este tiempo que nos toca orar, suplicar, pedirle a nuestro Dios que haga justicia. No hacer justicia por nuestras propias manos. Amén. Capítulo 18, desde el verso 24 hasta el 27, y a la última parte. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Segunda negación. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había negado, había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro por tercera vez. Y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos a un Pedro, a pesar de su valentía de seguir a Jesús, negando por segunda y tercera vez, y así cumpliendo lo que Jesús le había dicho. Entonces, vamos a buscar qué aplicaciones prácticas podemos encontrar en esta sección de la palabra. Primero, indicar que el fracaso de Pedro nos invita a conocer que nosotros también somos humanos, débiles, y muchas veces cuando hay presión, hay circunstancias difíciles, actuamos impulsivamente. Entonces, mientras estamos aquí todavía no somos perfectos, porque somos continuamente perfeccionados hasta la llegada de nuestro Señor. Tengamos esa humildad
para poder ir al trono de la gracia de nuestro Padre y pedir perdón por las veces que le hemos fallado a Dios. Tal vez le hemos fallado cuando nos han dicho tú eres cristiano y hemos dicho no, soy simpatizante. Tal vez le hemos fallado cuando debiendo ayudar a alguien nos hemos hecho de la vista gorda. Entonces, amados hermanos, muchas veces hemos negado a Jesús no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y por eso es importante que nosotros podamos identificar, reconocer y luego arrepentirnos. Porque la historia que hemos leído de Pedro no termina acá. No termina con la condena, sino que hay una restauración posterior, donde Pedro vuelve a tener ese encuentro con Jesucristo, y así como lo negó 3 veces, también 3 veces le dice que lo ama. Entonces, este pasaje también nos anima a que nos mantengamos alertas, con fortaleza espiritual, pero todo esto se logra con una relación sincera con Dios, especialmente en los tiempos de dificultad, de crisis, de incertidumbre. Y finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar lo que significa seguir a Jesús. No necesariamente todo va a ser fácil, porque vivimos en un mundo hostil. 1 de cada 7 cristianos son perseguidos por causa de su fe. Tal vez vivimos en países, regiones donde no hay persecución. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que hay países donde muchas personas han muerto por confesar que creen en Jesús y no lo negaron. Como sucedió antiguamente en mi país, en Perú, donde les decían, niega a Cristo o te mato. Y muchas personas perdieron su vida aquí, pero ganaron su vida en la eternidad. Vamos a orar. Padre bello, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos mandaste a tu Hijo amado Jesucristo, quien pagó un juicio injusto y una posterior crucifixión y muerte, Señor. Te pedimos que nos ayudes a valorar este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a no negar nuestra fe, a mantenernos en comunión contigo, mi Dios, para que podamos estar fortalecidos espiritualmente. Venimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.